Bien, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a estas conferencias magistrales, especialmente en nuestro curso de contabilidad financiera. Hemos estado desarrollando a lo largo del curso una serie de temas y hemos llegado ya pues al análisis ya de los estados financieros. Una vez que se ha preparado los estados financieros, de ver los resultados obtenidos durante un determinado periodo, se ha llegado a analizar, ¿no? En esta oportunidad vamos a analizar los estados financieros bajo dos métodos, ¿no? El método vertical y el método horizontal. Fíjense, analizar la situación de una empresa es un proceso un poco complejo. Los estados financieros nos dan información de los hechos económicos financieros que han sido registrados, ¿ya? Más no de todos, ¿no? Por ejemplo, no nos habla del estado financiero o el análisis del estado financiero del prestigio de la empresa, qué porcentaje tiene participación en el mercado de la empresa, pero aún así los estados financieros nos dan una información sumamente valiosa que se puede o que podemos interpretar de acuerdo a los resultados obtenidos. El análisis de los estados financieros nos dan información, ¿no?, de los hechos económicos financieros que ya les comenté. Pero también nos da fuentes de información, ¿no?, financiera y no financiera. O sea que esta información tenemos que usarla para poder hacer un buen análisis. Dentro de los objetivos del análisis de los estados financieros es interpretar la información que está contenida en los estados financieros. Si hablamos, por ejemplo, del estado de situación financiera, tenemos que tener la información del activo, del pasivo, del patrimonio. Si hablamos del estado de resultados, los ingresos, costos y gastos. Otro de los objetivos es tomar decisiones acertadas. ¿Sobre qué? Sobre políticas de endeudamiento, sobre los dividendos, sobre la emisión de acciones, un presupuesto de capital bastante adecuado, entre otros. Otro de los objetivos es explicar de dónde provienen los fondos, cómo se obtienen los fondos para poder financiar los activos. Entonces, este es el objetivo de los estados financieros. Entonces, para poder analizarlos, nosotros vamos a trabajar hoy día dos métodos. El análisis vertical es uno de ellos. Este análisis nos va a permitir obtener una visión general de la estructura financiera de la empresa y también de la productividad de sus operaciones. Este análisis vertical es importante a la hora pues, de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos en forma equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas que tiene la empresa. Entonces, vamos a ir analizando bajo este método, que es el método vertical. ¿Cómo lo analizamos? Fíjense, tenemos, por ejemplo, en el activo, ¿no?, dividido en activo corriente, activo no corriente y el total activo. Entonces, cada uno de los elementos del activo corriente y del activo no corriente, los saldos que han habido a una determinada fecha, a un determinado periodo, lo dividimos entre el total activo. Lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje.
lo estamos redondeando el porcentaje. Por ejemplo, ¿no? El activo corriente, caja y bancos o efectivo y equivalente efectivo. Tenemos 3.727.864. Lo dividimos entre el total activo, ¿ah? Que es 330.563.461. Lo multiplicamos por 100 y nos da 1.13, pero acá lo estamos colocando solamente, o lo estamos colocando sin decimales, 1%. O sea, que caja y bancos o efectivo equivalente efectivo es el 1%, ese saldo es el 1% en relación al activo total. Vamos a ir analizando el segundo rubro del activo corriente, las cuentas por cobrar comerciales. Yo tengo 14.643.095, el saldo al 31 de diciembre. Lo dividimos entre el total activo, 330.563.461, lo multiplicamos por 100 y me va a dar el 4%. 4%. Quiere decir de que del total de mi activo, las cuentas por cobrar comerciales equivalen al 4% del total. ¿Y qué encontramos en las cuentas por cobrar comerciales? Las facturas pendientes de cobro, las letras pendientes de cobro. Otras, ¿no? Que son otras cuentas por cobrar, también es el 4%. Lo hemos dividido entre el total activo multiplicado por 100 y nos da el 4%. Existencias. Las existencias que tiene la empresa en esta fecha, que es 9.213.613, las dividimos entre el total activo, que es 330.563.461, lo multiplicamos por 100 y nos sale como resultado el 3%. Igual pasa con suministros y otros, existencias por recibir, gastos pagados por anticipado, y nos da el porcentaje de acuerdo al saldo que tenemos al 31 de diciembre. Y nuestro activo corriente, el total de nuestro activo corriente, que es 56.232.965, lo dividimos entre el total activo y nos sale el 17%. Quiere decir que mi activo corriente en relación a mi activo total equivale al 17%. Ahora vamos a analizar el activo no corriente. En el activo no corriente yo tengo inversiones netas, puede ser bonos, acciones, en inmuebles. Tengo 59.498.479. Entre mi total activo equivale al 18% en inversiones netas. Igual pasa con afiliadas, ¿no? Son sucursales o empresas afiliadas a esta empresa que van al 25%. Las maquinarias, inmuebles, maquinarias y equipos, 130.241.933. Lo dividimos entre el activo total y nos sale el 39%. Si se dan cuenta, todo mi activo corriente solamente tiene el 17%. Y mi activo no corriente tiene el 83%. Quiere decir pues que mi activo disponible, mi activo exigible, mi activo realizable que está dentro del activo corriente, en relación a mi activo no corriente, es mucho menor en este periodo. Hay más inversión a largo plazo, ¿no? En cuanto a inversiones,
en cuanto a maquinarias e equipos que en mi activo corriente. Entonces, vemos que el activo ya está ya analizado en cuanto a porcentajes bajo este método vertical. Si pasamos al pasivo, entonces el pasivo, las cuentas del pasivo corriente, las cuentas del pasivo no corriente, en relación al total del pasivo y patrimonio, ¿qué porcentaje tenemos? Por ejemplo, los sobregiros y préstamos bancarios. Hay un sobregiro de 32.149.813. Entre mi total pasivo y patrimonio neto, que es 330.563.451, por 100, me sale el 10% del total. 10% del total. Estamos sobregirados, o la compañía está sobregirada en un 10% en relación al total del pasivo y patrimonio. ¿Qué tanto debemos a los proveedores, ¿no? Cuentas por pagar comerciales. Tenemos 21.214.691. Si lo dividimos entre 330.563.451, nos da el 6%. El 6% del total. Los impuestos, de igual forma, ¿no? 12.992.668, es el 4% en relación al total. Nuestro pasivo no corriente son deudas a largo plazo. Es el 1%, la CT es el 2%. No es muy significativo en relación a mi pasivo corriente. En mi pasivo corriente yo tengo 20% deudas a corto plazo que tengo que cumplir a corto plazo. Los sobregiros bancarios hay que cubrirse, ¿no?, lo más breve, en la brevedad posible. Las cuentas por pagar de igual manera. Cuando me dan crédito, los proveedores me dan 30, 45, 60, 90 días, no me dan más, y eso equivale al corto plazo. Hay que ver la forma de poder cumplir con estas obligaciones. Igual que los impuestos. Los impuestos del IGB, el impuesto general a las ventas, algunas contribuciones si hay trabajadores en planilla, ¿no?, de salud, la ONP, hay que pagarlas al corto plazo. Deudas a corto plazo, también, cuando no es muy significativo acá, 320.188, entre 330.563.451 por 100, el 0.10, ¿no? Pues coloca 0, redondeando, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si analizamos el pasivo en relación al total pasivo y patrimonio, equivale al 23%. Mis deudas u obligaciones equivalen al 23%, ya sea a corto y a largo plazo. En cuanto al patrimonio, fíjense mi capital social, 157.507.934. En relación al total pasivo y patrimonio, equivalen al 48%. 48%, que es casi la mitad de todo el total pasivo y patrimonio. Igual las reservas, capital adicional, utilidades, resultados acumulados, no es muy significativo, ¿no? Es un 2%, 1%. Entonces, mi patrimonio neto en relación al total pasivo y patrimonio es el 77%. O sea, un buen patrimonio tiene esta empresa. Y comenzando con el capital, ¿no? El capital social casi es el 50% del total.
Entonces, analizar bajo este método vertical, ¿no? Cada uno de los elementos, ¿no? Comenzando del activo, entre el total activo me va a dar los porcentajes que yo quiero a esta fecha, ¿no? A este periodo. Igual pasa con el pasivo y el patrimonio. Entonces, una vez que ya hemos analizado bajo este método el estado de situación financiera, analizamos el otro método, que es o el mismo método vertical, pero el otro estado financiero, que es el análisis, es el estado de resultados. Ahora, ¿cómo analizamos bajo este método vertical? Cada uno de los elementos que pertenecen al estado de resultados lo dividimos entre las ventas, entre el total de las ventas netas. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo costo de ventas 90.180.380, lo divido entre las ventas, que es 148.595.906, multiplico por 6 y equivale al 61%. 61% en relación al total, que son mis ventas netas, o mis ingresos netos. La utilidad bruta es de 58.415.526, lo divido entre mis ventas netas, que es 148.595.906, equivale al 39%. Entonces, fíjense, ventas menos costo de ventas me da la utilidad bruta. En números, tengo una utilidad bruta de 58.415.526 y en porcentajes equivale al 39%. Después se restan los gastos de operación, ¿no? Los gastos de ventas, los gastos administrativos, los gastos financieros, gastos de exploración, otros gastos. Y, por ejemplo, los gastos de ventas, que son 16.800.414, en relación a mis ingresos totales o mis ventas netas, equivalen al 11%. Los gastos administrativos van por allí, ¿no? 18.547.111, en relación a mis ventas netas, equivalen al 12%. Hay mayores gastos en ventas y en administración, porque los gastos financieros son 2.197.448, equivalen al 1%. Gasto de exploración de proyectos, 4%, otros gastos, 2%. Entonces, mi utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta viene a ser el 9% en relación a las ventas netas. Y mi utilidad neta, que es 9.999.571, en relación a mis ventas netas, es el 7%. Habría que ver, ¿no?, de compararlos con otro periodo. Generalmente se compara con el periodo anterior, que sería el 2018, para ver qué tanto aumenta o disminuye, ha aumentado o ha disminuido mi porcentaje. Muy bien. Entonces hemos visto ya el análisis vertical. Pasamos al análisis horizontal. Para analizar bajo este método horizontal, tenemos que tener en cuenta varios factores. Tenemos que tener en cuenta varios factores. El método horizontal o el resultado del ejercicio, ¿sí?,
tenemos que tener en cuenta la adquisición de los activos, la adquisición de los pasivos, o la emisión o retiro del capital social. Entonces, este método horizontal, nosotros vamos a ver la variación absoluta, que es en números, y la variación relativa, que es en porcentaje. Ahí vamos a comparar un periodo con otro y vamos a ver qué tanto ha habido de variación, ¿no? Y cuáles las causas de estas variaciones. Por ejemplo, ¿no? El inventario o las existencias pueden haber aumentado significativamente de un año a otro. Pero ¿por qué puede haber sido? Por ejemplo, ¿no? Por el temor al alza en el precio de las materias primas, que nos estoqueamos y tenemos bastante saldo en el almacén. O de repente las perspectivas de una buena temporada de ventas. Puede ser otro motivo. O también puede ser una política inadecuada de la empresa, que no se lleva un buen control y no se sabe cuánto se tiene en existencia. En cuanto a las cuentas por cobrar, un incremento de ellas puede ser de que hay una nueva política crediticia, puede ser que haya un mayor volumen de ventas o también una ineficiente labor del departamento de cobranza. Entonces vamos a ir analizando. Entonces, en el estado de situación financiera tenemos, por ejemplo, en el activo corriente, la cuenta caja y bancos o efectivo equivalente efectivo, para hallar la variación absoluta, yo resto el saldo del 2019 menos el saldo del 2018 y me da la variación absoluta. O sea, 3.727.864 menos 1.768.842 y me da un resultado de 1.959.022, ¿cierto? Y para hallar la variación relativa en porcentaje, este saldo obtenido, 1.959.022, lo divido entre el periodo anterior, entre 1.768.842. Lo divido por 100 y me va a dar 111%. ¿Ya? 111%. Entonces ahí vemos que el saldo obtenido en el 2019 es mayor que el saldo obtenido en el 2018 en un 111%. Si analizamos las cuentas por cobrar comerciales, yo en el 2019 tengo 14.643.095. Lo divido entre el 2018, que es 5.105.285, me da una variación absoluta de 9.537.810. ¿Ya? Estos 9.537.810 lo divido entre el saldo del 2018, que es del año anterior, que es 5.105.285. Multiplico por 100 y me da el porcentaje, el 187%. Fíjense, en relación al año anterior, cuánto ha aumentado los saldos de caja y bancos o efectivo equivalente efectivo y las cuentas por cobrar comercial. Y si vamos a otras cuentas por cobrar, también vemos que hay 168%. Fíjense, ¿ya? 168%.
si yo tengo que sacar el análisis de las existencias, en el 2019, 9.213.613. Y en el 2018, 8.627.643. La diferencia es 585.970. Lo divido entre el año anterior y me sale el 7%. Igual pasa con suministros. En suministros tengo el 5%. Menos del 5%, es menor. Entonces, ¿cómo se explica o cómo se puede explicar que yo en existencia tenga 7%, aumentado un poco, y en las cuentas por cobrar en bancos tenga un porcentaje alto, ¿no? 111% en caja y bancos, 187% en cuentas por cobrar comerciales? Entonces, eso se debe a lo que hablamos anteriormente, ¿no? Porque hay un incremento en las cuentas por cobrar. De repente una nueva política de créditos. Ustedes saben que las empresas son las que colocan estas políticas de crédito. Y ellos dicen, ya vamos a aumentar los créditos a los clientes. Entonces, aumenta las cuentas por cobrar, las facturas por cobrar, las letras por cobrar. Por eso que en este caso, como se dice, se ha disparado las cuentas por cobrar, ¿no? Se ha en 187% más que el año anterior. Puede ser también que haya un mayor volumen de ventas. Se ha vendido mucho más, ¿no? Se ha sido más, la estrategia que se ha tomado para vender ha sido de la mejor, por eso que las ventas se han aumentado considerablemente. Por lo tanto, las existencias pues han disminuido, o no hay muchas existencias en relación a otros años. Los gastos pagados para anticipado, fíjense que han aumentado también considerablemente, ¿no? El 244%. Son seguros de repente pagados por anticipado, seguro contra robos, seguro contra incendios, seguros de vida, etc. ¿Y cuánto equivale el activo corriente en relación al activo total? O del año 2018 con el 2019, el 83%. Dice, ¿cuánto tengo en mi activo corriente en el 2019? 56.232.965. ¿Cuánto tengo en el 2018? 30.798.464. Ha habido una variación absoluta de 25.434.501, que equivale a una variación relativa del 83%. 83%, fíjense. En el activo no corriente, si analizamos las inversiones, también, fíjense, hay un aumento, ¿no? Pero no tan significativo, el 15% en relación al año anterior. Igual pasa con las afiliadas, con las maquinarias y equipos. Aquí ha habido una disminución. Fíjense, una disminución de 2.241.009, que eso equivale a una variación relativa del menos 2%. ¿Qué puede haber pasado? Ustedes saben que las maquinarias, ¿no? Inmueble, maquinaria y equipo, al paso de los años van sufriendo un desgaste por el uso que se les da. Entonces pasan los años y su valor neto del activo
estas maquinarias, equipos, va disminuyendo. Entonces aquí puede haber pasado de que ya hayan perdido su valor contable, se le haya dado de baja y no han invertido tanto como en años anteriores. Pero el 2%, ¿no? Menos 2%. No es muy significativo, casi se mantiene las maquinarias y equipos que hay en la empresa. Los intangibles han también disminuido en el menos 4%, ¿no? En relación al año anterior. Y mi activo total, fíjate, mi activo total del 2019 es 330.563.461. Si yo lo comparo con el activo total del 2018, ha habido una variación absoluta de 36.627.979. Y eso equivale al 12%. Mi variación relativa, el 12%. Ha aumentado mi activo. Pero si nosotros vemos activo corriente con activo no corriente, mi activo corriente ha aumentado considerablemente. En cuanto al pasivo, vemos que los sobregiros y préstamos bancarios del 2019 han aumentado en relación al año 2018. Fíjense, 2019, 32.149.813 y en el 2018, 23.179.166. Hay una variación absoluta de 8.970.647 que equivale a una variación relativa del 39%. Fíjense, los sobregiros, préstamos bancarios, han sido de repente para invertir, ¿no? Y se ve pues en las cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Compré, pero estoy dando crédito. Hay cuentas por cobrar. Las cuentas por pagar comerciales, fíjense, 2019, 21.214.691. 2018, 6.379.716. ¿Cuánto es la variación absoluta? 14.834.975. Y esto equivale al 233% en relación al año anterior. Fíjense cómo el 2019 ha aumentado más del 200%, 233% en relación al 2018. Cuentas por pagar. ¿Y qué tenemos ahí en cuentas por pagar comerciales? Facturas por pagar, letras por pagar a los proveedores. Están bastante endeudados en este sentido con los proveedores. Los impuestos, vemos que hay una variación relativa del 11%, ¿no? Por el impuesto general a las ventas, por el impuesto a la renta, puede ser por el impuesto selectivo al consumo, puede ser deudas de salud, que son las contribuciones, deudas a la ONP, deudas a la AFP, dependiendo los trabajadores en donde se encuentren, ¿no? El pasivo no corriente de sus deudas a largo plazo, no hay deuda, fíjense, a largo plazo en el 2018, pero aumentó en el 2019. Por eso hay una variación absoluta de 1.979.347. Y no podemos sacar la variación relativa porque en el 2018 es cero, no hay. Pero en variación absoluta sí, casi 2 millones de soles
de deudas. Igual a los trabajadores ha disminuido sus beneficios sociales, las deudas por beneficios sociales. Si vemos el pasivo total, ¿no? El pasivo total, el pasivo ha aumentado en el 2019 en relación al 2018. En el 2019 tenemos 75.428.981 y en el 2018 51.716.733. Ha habido un aumento de 8.970.647, que equivale al 39%. Patrimonio neto. No hay mayor variación en el capital social. Hay un aumento del 3%, y una variación absoluta de 4.623.575. Puede ser aumento de capital por capitalización de cuentas patrimoniales, ¿no? Puede ser de las utilidades, puede ser de las reservas, o el capital adicional. En las reservas legales no ha habido mayor variación. Las utilidades reinvertidas, ha habido utilidades reinvertidas, en 2019 ha aumentado 3.531.046. Los resultados acumulados, fíjense, en el 2019 es 4.593.070 y en el 2018 9.384.004. Y una disminución de 4.790.934. Y un porcentaje de menos 5 o del 51%. Entonces, este es el método horizontal. Nos va a permitir comparar, ¿no?, con periodos anteriores cómo estamos en relación a periodos anteriores, el periodo actual en relación a los periodos anteriores, para poder tomar decisiones y ver de mejorar si en caso no se está bien. Entonces se puede ver que si se incrementaron las cuentas por cobrar, de repente hay una política nueva, ¿no?, de créditos que se está dando en la empresa, o hay un mayor volumen de ventas, o sea, la rotación de las ventas son mucho más que periodos anteriores. O puede ser lo negativo, lo contrario, que el departamento de cobranzas tenga una ineficiente labor y de que no se esté cobrando como debe ser en ese periodo. Vemos que los suministros o las existencias también han aumentado poco, 585.970, que equivale al 7%. Y está en relación pues a las deudas, ¿no? Estamos debiendo cuentas por pagar comerciales, 14 millones, ha sido la variación, ¿no? 14.834.975. O sea, hay más cuentas por pagar comerciales. Por existencias, por las mercaderías que se han adquirido, o las materias primas, o por suministros, o también que se haya invertido en maquinarias y equipos. Aunque no vemos inversión acá, ¿no? Hay más, es negativa. Entonces, este es el análisis horizontal. Voy a compartirles un caso.
de una empresa, el mirador que tiene dos periodos, 2019-2018, y me dicen que haga el análisis a través del método vertical. Ustedes saben que el método vertical, cada uno de los rubros, y lo vamos a ir haciendo, cada uno de los rubros de la efectivo y equivalente efectivo entre el total. Vamos a ver. Efectivo y equivalente efectivo entre el total activo. Nos dividimos por 100. Y me va a dar el porcentaje. ¿Ah? En este caso es el 7%. Fíjense, 7%. Igual hacemos con las cuentas por cobrar comerciales, la dividimos entre el total activo, lo multiplicamos por 100, también nos da el mismo porcentaje. Las existencias la dividimos entre el total activo, o sea, cada uno de los rubros el 9%. Igual hacemos con todos los demás. Vamos a ir sacándole ver. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. En otros activos. El activo corriente, tengo 504.266, lo divido entre el total activo, multiplico por 100, el 26% en relación al activo total. Igual en el activo no corriente, donde se da vamos a ver. Fíjense que en este método vertical tenemos cada uno de los rubros dividido entre el total activo, nos da el porcentaje. En activo corriente el 26%, en activo no corriente el 74%. La suma de los dos me da el 100%. Ese es en el 2019. ¿Dónde hay mayor variación? Aquí vamos a ver. Okay. Ya está. En existencias, hay en activo corriente en existencias.
9%. Casi permanecen los mismos saldos. Donde está, donde está la mayor variación es en el activo no corriente, que es inmueble, maquinaria y equipo, 59%. Vamos a ver el 2018. En el 2018 tenemos el 12%. Vamos a ver los demás. ¿Cuánto nos sale? Dándole a cada uno. Y vamos viendo estas variaciones. Donde están las variaciones más significativas. Y vemos que en el 2018 el efectivo equivalente efectivo es el 12% y es mayor el saldo en relación al 2019. 2018 12%, 2019 es el 7%. Aquí en existencia se mantiene igual en el activo no corriente, y en el 2018 52%, en el 2019 59%, ha aumentado el activo fijo, o sea, las maquinarias de equipo. Igual hacemos con el pasivo y patrimonio. Dividimos cuentas por pago comerciales entre el total activo, entre el total pasivo y patrimonio, lo multiplicamos por 100. Vamos a redondearlo a ver. Vamos a ver. Dándole, como es solamente el porcentaje está redondeando, en este caso sale 1, ¿no? O 0. 0.10, 0.5, pero lo toma como 0. Igual, ¿ves? Vamos sacándole a cada uno. Sacando a cada uno de los rubros. Vamos a ver. Y tenemos los porcentajes. Y 18 igual. A ver.
ver las mayores variaciones que pueden haber de un periodo a otro. Ahí está. En el pasivo corriente vemos, aquí nos falta, dando los porcentajes a cada uno. Vemos, ¿no? El pasivo corriente, ¿cuál es la mayor variación? En las cuentas por pagar comerciales. En el 2018 tenemos 6%, en el 2019 el 2%. Quiere decir de que ha disminuido mis deudas en cuanto a las cuentas por pagar comerciales. Mis deudas a largo plazo en el 2018 eran 28% y en el 2019 24%. Ha disminuido también un 4% en relación al año anterior. En mi patrimonio no ha habido mucha variación, salvo las utilidades acumuladas en el 2018, el 25%, el 2019, 30%. Aumentó mis utilidades en relación al año anterior. Y mi patrimonio también ha aumentado. Tengo 61% en 2018, 2019, 67%. Entonces, de esa forma hacemos el análisis del método vertical. El método vertical. Y vemos las comparaciones, ¿no? Después ya se toman decisiones, qué es lo que se debe hacer para mejorar, ¿tá? Si vemos que estamos fallando en cuanto a las cobranzas, entonces tiene que darse las mejores estrategias para poder revertir esa situación. Si vemos que las utilidades no son las esperadas, entonces vemos cómo han ido nuestras ventas. Y si nuestras ventas son menores al año anterior, entonces hay que buscar también una serie de estrategias para poder vender los productos que hemos proyectado. Porque se elabora un presupuesto, cómo nos va a ir el año siguiente. Entonces vamos a ver, contrastar con el año anterior qué ha pasado, ¿no? Y ver de revertir esta situación. La idea es de que la empresa siga creciendo cada día, de que mediante estos análisis, en este caso horizontal y vertical, me permita ver cómo está mi empresa, porque no solamente es ya elaboro los estados financieros y ya está, ahí se quedó, no. Hay que analizar los resultados que se han presentado en el periodo y hay que ver la mejor solución, ¿no? Los empresarios, los inversionistas, o en todo caso el gerente, tiene que ver de qué hacer para mejorar cada día más, qué hacer para poder invertir mejor, cómo solucionar el tema de las deudas obligaciones a corto plazo, ¿no? Hay deudas que son inmediatas, que hay que cumplir. Por ejemplo, los impuestos, ¿no? Las remuneraciones de los trabajadores.
pago a los proveedores, las deudas u obligaciones financieras a corto plazo. El gerente, el que dirige la empresa, el que administra la empresa, tiene que ver de cumplir con estas obligaciones, porque el no cumplir con ello va a conllevar de que haya descontento en estas partes. Por ejemplo, los trabajadores, que no se les pague a tiempo, pues no van a trabajar de la misma manera, ¿no? Que los proveedores no se les cumple en la fecha establecida, de igual forma, ¿no? Y ni hablar de los bancos, ¿no? En los bancos, que no se les pague en las fechas también dadas, se causa malestar, aunque ellos corren los intereses y no hay problema, ¿no? Pero al cumplir con nuestras obligaciones, hace que seamos creíbles o que seamos sujetos de crédito y podamos seguir trabajando, seguir creciendo, y esa es la idea, ¿no? Entonces, estos dos métodos que hemos visto, vertical y horizontal, nos van a permitir saber, ¿no?, cómo está mi empresa, qué es lo que debo hacer con ella, tomar la mejor decisión. En la próxima sesión vamos a trabajar otro método que es importante y que muchas de las empresas lo utilizan. Es el método de ratios financieros, que se va a ver mediante indicadores, cómo está la liquidez de la empresa, cómo está la solvencia de la empresa, cómo está esta empresa en relación a la rentabilidad. Entonces, justo con los saldos que quedan, comparar un periodo con otro, ¿no? Algunos que utilizan 3 periodos, 4 periodos para ver cómo ha ido año a año cambiando estos resultados. Entonces se comparan y se ven. Muy bien. Entonces aquí nos vamos a quedar por hoy día. Nos vamos a ver en la próxima sesión, donde vamos a seguir con el análisis de los estados financieros bajo el método de ratios financieros. Tengan muy buena tarde y nos estamos viendo hasta la próxima.